totalmente distinto, obviamente al nuestro, para enfrentar la pandemia, y la estrategia fue de inmunidad colectiva. De esa manera fue la exposición que hizo Suecia con respecto a este gran problema que existe en todo el mundo producto de la pandemia del coronavirus. A través de esta situación y con esta introducción, yo lo voy a saludar al doctor Cristian Duré, que es médico, que es infectólogo, que es de la provincia del Chaco, es nacido en Resistencia, en la provincia del Chaco, pero que ya desde hace mucho tiempo vive en Suecia. Doctor Adriel Driussi, desde Santa Fe y el equipo de Pasan Cosas, los saludamos. ¿Cómo está? ¿Doctor? Bien, Adri, todavía no lo tenemos o lo hemos perdido. Vamos a... Puede ser, ¿no? Sí, vamos a ver si lo podemos recuperar. Bueno, está planteado el tema. Estábamos recordando mientras te escuchábamos, Adri, creo que fue el presidente de la Nación que en algún momento, Facu, hizo algún tipo de comparación al principio de en sumatoria de casos, ¿no? al Claro. principio, ¿no? Durante el mes de abril, en principio. Sí. Vos sabés que hay una cuestión importante, ¿no? Porque cuando vemos qué es lo que sucedió en Argentina, tuviste, de alguna manera, ya superamos los 6 meses, 180 días de distintas restricciones, algunas, por supuesto, provincias, como en el caso de Santa Fe, llegó al distanciamiento, pero sin embargo, con el correr de los días, tenés circulación comunitaria en muchas de las regiones, así que ahí lo estamos escuchando, Facu. A ver, está el doctor en línea. Doctor Adriel Driussi desde Aire de Santa Fe, lo saludamos y el equipo de Pasan Cosas. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal, Adriel? Un gusto. ¿Cómo está? Decía recién en el comienzo que hace mucho tiempo vive en Suecia, ¿no? ¿Usted está en la capital en estos momentos? ¿Está en Estocolmo? Sí, me mudé en el año 2011 y ahora actualmente estoy viviendo en Estocolmo, Suecia. Bien, ¿por algo en particular? Sé que parte de su historia tiene que ver con su esposa, ¿no? Con su mujer, que puede ser que sea sueca y por eso usted decidió trasladarse a este país nórdico. Claro, nos conocimos en Argentina, en Resistencia, y vivimos 8 años en Argentina. Y después de tanto tiempo ella quería volver a su país y estar unos años acá, así que obviamente que la seguí, por eso vinimos para Suecia, pero ya vine con un trabajo y me ofrecieron otros trabajos acá, así que fue bastante fácil el traslado. Usted es médico infectólogo además, ¿no, doctor? Sí, bueno, la verdad que no entiendo de dónde salió la información que yo hago infectología, porque yo lo que hago es evidencia. Emergencia. Soy médico emergentólogo y aparte antes me dedicaba a hacer anestesia. Claro. Pero soy investigador en sepsis, que es una parte de la infectología, ¿no? Entonces mi campo de investigación está muy cerca de la infectología y aparte estoy trabajando con una investigación de COVID-19 en este tiempo, ¿no? Uh-huh. Doctor, nosotros tenemos una audiencia que nos escuchan en todas partes de la provincia. Tenemos repetidoras desde Tostado, allá en el norte, muy cerquita también de Basail, que ya es provincia de Chaco. En Florencia también tenemos una repetidora. Y la verdad que nos escuchan en todos lados. Y hay en muchos lugares, en muchas localidades que obviamente hay algún tipo de cansancio, de bronca también, si se quiere, con respecto a la cuarentena o la palabra misma, lo que implica la palabra cuarentena, que en la Argentina está vigente desde el mes de marzo. ¿Nos puede explicar qué es esto de la inmunidad colectiva, de esta decisión que adoptó Suecia en su momento para enfrentar esta pandemia del coronavirus? Sí, bueno, primero un saludo en especial a la gente de Basail. En el año 2009 realicé mi internado
vas a ir como médico en un centro de salud allí, en el interior del Chaco. Y respondiendo a tu pregunta de lo que es lo que es la estrategia que Suecia ha llevado adelante, el epidemiólogo que lleva adelante esta estrategia suecia, el doctor Anders Tegnell, esta estrategia sueca, en lo que se basa es que las personas que puedan estar afuera, que no quieran un riesgo de mortalidad elevada, puedan desarrollar sus propios anticuerpos exponiéndose a la virulencia, ¿no? Al virus. Y así puede crear sus propios anticuerpos para no tener que esperar el desarrollo de una vacuna que obviamente que puede tomar muchos meses y hasta años, ¿no? Entonces lo que Suecia hizo es justamente a la población que puede y que sabemos hoy en día que no se va a morir por infectarse, la dejó afuera. Por ejemplo, a los chicos, a los jóvenes, a las personas sanas, a los adultos sanos. Y recomienda a las personas que tengan algún otro tipo de enfermedad de base o a los ancianos, los recomienda justamente no estar en contacto con las personas enfermas y en el caso extremo aislarse, ¿no? Esas son las políticas que Suecia llevó ahí a cabo. Evidentemente una política que funcionó y muy bien, porque Suecia hoy en día, al día de hoy, tuvo solamente un muerto. Hoy Suecia tiene un muerto. Si lo comparamos con lo que hace Argentina, que teniendo a la gente encerrada y no permitiendo que los chicos vayan a la escuela, la mortalidad aumenta en vez de descender, ¿no? Entonces es evidente que no se está practicando el manejo basado en evidencia científica. Ahora, doctor, y hasta el día de hoy, estas personas de riesgo, aquellos mayores de 65 años, ¿siguen encerrados o ya esto cambió en Suecia? ¿Cómo vive hoy el país? Bueno, Digo porque la vacuna no está. Es decir, que haya un contagio en Suecia, estas personas de riesgo también van a continuar siendo de riesgo. sí, es verdad. Y la recomendación es que sí, que el que tenga una enfermedad, que trate de minimizar el contacto. Ahora es una recomendación, no es una obligación. Pero te vuelvo a repetir, hoy se murió una persona por coronavirus. Quiere decir que hoy, creo que es 22 de septiembre, el 22 de septiembre se murieron más personas por accidente de tránsito que por coronavirus en Suecia. Es decir, que hay más personas. No sé si me entiendo, no que... sé si me explico bien lo que quiero expresar, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es decir, que hoy en Suecia, al no haber en realidad cuarentena o al tener esta política, esta estrategia de Estado, de que la gente salga, de la que la gente tenga una vida normal, si se quiere, claro, todo ha continuado tan normal que hay más casos, hay más muertes por accidentes de tránsito que por coronavirus. Ahora, doctor, con respecto a la situación de aquellas personas que estaban en la calle, que se contagiaban, pero que también en su casa tenían alguna persona de riesgo, que convivían con algún abuelo, con algún hermano que sea de riesgo, ¿cómo se trataba eso? Porque está bien, una cosa es salir a la calle, infectarte, después obviamente te da positivo, te aislás, pero si convivís con una persona, con un paciente de riesgo, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo es en esa situación? Bueno, ahí se apeló a la responsabilidad del ciudadano. Si vos tenés en tu casa una persona de riesgo, siempre que vos no tengas síntomas, no vemos el problema, pero si vos tenés algún tipo de síntoma, trata de tomar los recaudos para no contagiar. Ahora,
tengamos en cuenta que eso no solamente se aplica al coronavirus. O sea, si vos tenés una persona de riesgo en tu casa, por más que vos tengas coronavirus o un resfrío o una neumonía causada por otro tipo de bacteria, vos podés igual contagiarla. Entonces las recomendaciones son exactamente la misma. Si estás con una gripe común y corriente y tenés una persona de riesgo en la casa, trata de no tener contacto para no contagiarle de una gripe común y corriente. No sé si me explico. Sí, por supuesto. Pero sí, como esto es una pandemia, es una situación, o sea, la gripe tenemos muchísimo conocimiento de eso, ¿no? Pero el coronavirus todavía está en desarrollo, el conocimiento se está desarrollando. Lo que hacemos es, justamente tratar de explicar de la mejor manera posible que si estás enfermo, si tenés algún síntoma, que no estés en contacto con las personas que puedan ser de riesgo, como por ejemplo los adultos, ¿no? Los ancianos. Doctor, con respecto a las escuelas, ¿cómo se cerraron las escuelas al principio? ¿Las escuelas nunca se cerraron? ¿Qué pasó con el ciclo lectivo en Suecia? Nunca se cerraron. Existen evidencias claras que la mortalidad en niños es muy baja. Es más, personalmente nunca vi un niño que se haya muerto de COVID. Y yo trabajo en emergencias. Y la mortalidad, o sea, para que se entienda, es mucho más factible que el niño se muera en un accidente de avión o en un accidente de tránsito a que se muera por COVID. Entonces, basado en eso, Suecia nunca cerró las escuelas primarias. Lo que sí hizo es estimular a las escuelas secundarias para que tengan clases virtuales. Algo que ya se corrigió y hoy están permitiendo que todos vayan a la escuela, los de secundaria y los universitarios. Justamente porque la mortalidad en ese grupo es extremadamente baja. Así que no existe evidencia y no se explica por qué un niño, con todas las consecuencias negativas que eso conlleva, debería quedarse en la casa 6 meses. Doctor, No sé si doctor, cada vez que se habla de economía en el mundo y se pone de ejemplo de lo que es desarrollo económico, los índices de desarrollo de vida, y donde se encuentran los principales a nivel mundial, aparece Suecia, por supuesto también Dinamarca. Cuando comparemos por estos lares, en Sudamérica la situación siempre es mucho más compleja, es distinta, las dificultades son otras. También hay una cuestión importante, ¿no? ¿Cómo agarró este efecto pandemia, este efecto epidemiológico a nivel mundial, que sorprendió a la zona de Europa? Por supuesto, acá tardó un poco más en llegar, pero sin embargo, la situación en Argentina, cuando empezás a comparar, siempre son más complicadas, ¿no? Me imagino la cantidad de gente en Suecia que probablemente ha tenido miedo de perder su trabajo, o de lo que ustedes llaman muchas veces el paro, o sea que es la tasa de desempleo. Si tiene algún dato, tal vez no tan técnico, no tan específico, pero hubo tranquilidad. ¿Qué medidas por parte del gobierno sueco para tratar de contrarrestar la economía que seguramente me imagino que se habrán tomado? Acá, por supuesto, se tuvieron que tomar de todo tipo y hasta el día de hoy hay una alta incertidumbre sobre cuál va a ser el impacto económico de este coronavirus, de esta pandemia, porque obviamente tuvimos una cuarentena muy estricta al comienzo y todavía sigue generando muchos problemas. Y en Suecia, ¿cómo fue la situación? ¿Qué pasa para las familias, un ciudadano promedio sueco en este caso? ¿Qué pasó con el nivel de empleo? ¿Si se pudo readaptar de alguna manera a esta nueva normalidad o no hubo problemas? Bueno, partamos desde el punto de vista que la mayoría de las personas que trabajan en Suecia pudieron seguir trabajando común y corriente, de la misma forma. Los restaurantes siempre estuvieron abiertos, pero obviamente como Suecia tiene mucho flujo tanto externo como interno, afectó mucho el turismo, teniendo en cuenta que turistas no entraron por los efectos de pandemia, ¿no? Entonces yo tengo un amigo que es piloto de avión, y él se quedó sin trabajo porque la empresa que volaba dejó de volar afuera del país. Pero el gobierno lo que hizo
a los productores que corrían riesgos de perder sus empresas. No les daba préstamos, no les dio préstamos, sino que les dio el dinero directamente. Otra cuestión importante. Justamente algo que ellos que los políticos predican es que como es el dinero de las mismas personas, no necesitas un préstamo, sino que te realizan el depósito. Y por ejemplo, las deudas de las casas las sacaron, o sea que el gobierno hizo un depósito bastante importante en las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, en el año 2021 las pequeñas y medianas empresas van a pagar muchísimo menos impuestos, justamente para su reactivación. Pero teniendo en cuenta que no dejaron de trabajar, que no se dejó de trabajar, que no se cerró el país, el impacto en lo que es el PBI fue muchísimo más liviano que en los países más acotado vecinos. que otros países. Doctor, por otro lado, me imagino cómo reaccionó el sector salud, ¿no? Acá se sigue, por ejemplo, en Argentina se sigue día a día, bueno, el tema de las camas críticas, cómo estábamos, cuántos pudimos recomponer. El tema de la cuarentena estricta fue producto de que teníamos un sistema de salud que era muy delicado y no tenía mucho margen para ser testeado. Y en Suecia, ¿cómo estaba el sector salud? ¿Y qué pasa, por ejemplo, para una persona? ¿Cómo es la salud o el acceso a la salud del ciudadano sueco? ¿Es a través de seguros, de obras sociales, de salud pública y gratuita, como en el caso acá de Argentina, o a cargo del Estado Nacional? ¿Cómo es el sistema de salud o el acceso del sistema sanitario en Suecia para los ciudadanos? El sistema de salud sueco es la mayoría es público. Es más, los mejores niveles de atención los tenés en hospitales públicos, que son prácticamente gratuitos para el ciudadano, ¿no? Y lo que hizo Suecia fueron proyecciones, los índices de riesgo, estadísticamente hablando, donde vos, haciendo proyecciones de acuerdo a tu población, determinás qué tipo de inversión necesitas realizar para que tu sistema de salud no colapse. Poniendo un ejemplo claro, en Estocolmo se construyó un hospital con 300 lugares de terapia intensiva. Se construyó un hospital en menos de un mes. 300 lugares de terapia intensiva. Y para poder tener las personas que trabajen en ese lugar, por ejemplo, en mi caso personal, yo tengo experiencia en anestesia y soy emergentólogo. Entonces, a lo que a mí me ofrecieron para poder trabajar en ese hospital fue pagarme 4 veces más de lo que gano en este momento. Entonces, lo que ellos me ofrecían, lo que el Estado me ofrecía era que si yo podía trabajar las 40 horas semanales que trabajo en mi hospital y poder hacer 1 o 2 guardias extra en el hospital nuevo, pero esas 2 o 3, 1 o 2 guardias por semana en el hospital nuevo me pagaban 4 veces más el sueldo. No sé si me explico. Entonces, obviamente que le fue muy fácil encontrar gente para atender ese hospital, porque todo había incentivos económicos para tratar de contraer o de producir o reenfocar todo lo que es la materia gris en materia de profesionales, porque me imagino, ¿no? La infraestructura que ya tenían, el esfuerzo en infraestructura y después el tema de los profesionales, ¿no? Cómo abocarlos al COVID-19. Y después no se lo usó. El hospital nunca se usó, nunca se necesitó. ¿No se usó? No. Ahora ya lo desmantelaron justamente porque no se usó. Nunca se necesitó, el sistema de salud nunca estuvo al colapso, nunca estuvo al borde del colapso tampoco. Si bien hubo momentos que algunos hospitales tuvieron su servicio de terapia intensiva saturados, pero no estuvieron colapsados. Y eso Suecia lo hizo en base a proyecciones. Hoy en día hay en todo el país 26 pacientes internados en terapia intensiva en Suecia, 26, y habrá unos 2.000 lugares de terapia intensiva en Suecia. O sea, es minimal la gente que necesita terapia intensiva por COVID. Y perdón, me corrijo, 26 casos internados,
4 casos en terapia intensiva por COVID. O sea, casi no hay pacientes en terapia intensiva por COVID. Hay más pacientes por operaciones comunes que por COVID en terapia intensiva. Doctor, Pero, y Adri, la gente que quiere viajar a Suecia, aquellos que quieran ingresar al país, ¿cómo es Sin la problema. situación? O aquellos que quieren viajar, que quieran viajar también dentro del país, ¿hay muchos controles? ¿Eso se controla? No. No, si tienen los papeles en regla, permiten entrar sin ningún problema. Además, tengo amigos que vinieron tengo un amigo que vino hace 2 o 3 meses y creo que vino hace 2 meses y justamente anestesiólogo. Y él entró sin ningún problema y no puede entender la libertad que nosotros tenemos. Lo llevé a visitar el hospital y se quedó asombrado. Y eso es lo que me genera un poco de incertidumbre en cuanto al manejo de Argentina, ¿no? Y por eso levanto la voz, porque si vos en un país tuviste 6 meses para reacomodar el sistema de salud haciendo las proyecciones de riesgo, ¿por qué no lo hiciste? Lo que hizo Argentina, es conocido que el sistema de salud de Argentina está colapsado no por el COVID, sino por antes, ¿no? De muchos años es esto. Entonces, trabajar de la forma que se trabaja en Argentina en la salud es como volar un avión con un desperfecto. Si el avión sufre una tormenta, mientras que no sufra una tormenta, ese avión no se cae, pero si el avión sufre una tormenta, ese avión se cae porque fue volando con desperfecto muchísimas veces. Y es lo mismo que está ocurriendo en la salud pública en Argentina. Ahora, lo que me llama mucho la atención es por qué después de 6 meses no equipaste la salud como deberías equipar, de acuerdo a tus índices de riesgo. Porque es evidente que mantener la gente encerrada en la casa genera más muertes. O sea, genera más muertes que liberar la gente, ¿no? Hay una situación muy particular que se da acá, en Argentina, que tenemos, por supuesto, uno de nuestros principales, no solamente socios comerciales, sino también hay vínculos sociales muy importantes, que es Brasil, que también ha tenido ciertas dificultades con el hecho. Ha sido uno de los países, junto con Estados Unidos, que mayor nivel de contagios tuvo. Y es cierto, ¿no? La Argentina tiene prácticamente las fronteras cerradas para aquellos que quieren ingresar al país, lo propio para aquellos argentinos que quieren salir al exterior, no hay prácticamente vuelos. Se vino postergando esta situación porque de repente decíamos los vuelos van a volver, los vuelos de cabotaje inclusive para viajar dentro del país, e inclusive ni que hablar para salir al exterior, salvo cuestiones excepcionales, y ha sido una situación muy difícil, ¿no? Que ha tenido su impacto. Sin embargo, en Suecia, con los países vecinos, también está todo controlado. O sea, los países vecinos a Suecia también tienen esta modalidad de una cuarentena sin nivel de restricciones. No, ellos tomaron una política diferente. Dinamarca, Noruega y Finlandia tomaron una política diferente en comparación de Suecia. Ellos tuvieron muchísimas más restricciones. Doctor Adri, compartir, sí. Hay muchísimos mensajes de los oyentes que llegan al WhatsApp de Aire de Santa Fe, planteando, los resumo porque muchos van en ese sentido con lo primero que hablaba el doctor, de las diferencias en los índices de educación, en términos generales, hablábamos de educación, cultura. En Suecia nos cuenta el doctor que apelaron solamente a la responsabilidad individual y dijeron, bueno, los que son factores de riesgo se tienen que cuidar, pero no había control. Bueno, acá lo intentamos. Ayer se festejó, doctor, le cuento, la primavera en todo el país, pero en Santa Fe en particular. Estuvo la ciudad prácticamente sitiada por inspectores municipales, por efectivos de la policía, de efectivos de la policía de Santa Fe. Bueno, ahí te describe un poquito las características. Hubo que hacer eso porque si no la vida parecía normal mientras los médicos y enfermeras en los hospitales no dan abasto. Eso es una de las tantas reflexiones que surgen por acá. Y lo otro que nos mirábamos los rostros aquí mismo en el estudio con nuestros compañeros, doctor, es cuando usted escribe, ¿no? Porque acá, mientras usted hablaba,
nos mirábamos y decíamos, bueno, aquí hicimos todo lo contrario, pero no solamente en materia sanitaria. Cuando usted dijo a los médicos cómo se los incentivó, se le cuadriplicó el salario, se los incentivó. Bueno, ni hablar esto de decir de la infraestructura, la responsabilidad individual, el tema de los incentivos. Cuando usted llegó a decir en un fragmento de su relato, dijo, bueno, la política de Suecia entiende que los recursos son de los propios ciudadanos, entonces no se les da un préstamo, directamente se les otorga ese beneficio, digamos, sin que después lo tengan que devolver. El año que viene se planifica la baja de los impuestos. Acá estamos pensando ya el presupuesto, aumentarlo para el año que viene, el presupuesto, los impuestos que cada contribuyente tendrá que pagar. La verdad que nos mirábamos entre nosotros mismos, doctor, y decíamos, todo bueno, vamos en el sentido contrario. Sí, y es lo que me genera dolor, ¿no? Me genera dolor porque políticas que se están tomando generan más muertes actualmente y van a generar más muertes a futuro. Las políticas de Argentina hoy en día van a generar más muertes a futuro. No solamente y también tengamos en cuenta que generan más muertes hoy en día. Entonces yo no entiendo por qué se toman decisiones y no lo hago, mi voz no se levanta desde un punto de vista político. A mí me preguntan, ¿cuál es la solución? La solución es que la gente esté en la calle. ¿Se puede hacer eso? Bueno, eso es otra pregunta. Pero si a un médico vos le pagás menos que a un político que no tenga una formación académica, entonces los valores están tergiversados, ¿no? Hay políticos que acá en Suecia que ganan mucho menos de lo que yo gano, justamente porque no tienen la misma formación académica que yo tengo. Y claro. Los políticos Doctor, acá en Suecia, sí. Sí. No, le quería preguntar, y lo traslado a su provincia, lo traslado a la provincia del Chaco. Todo esto que nos contaba, digamos, en algún momento, en algún punto, usted viviendo en Suecia, en Estocolmo, y viendo el país cómo afrontó esta pandemia, y me imagino que habrá leído Diario del Norte todos los días y un poco sabe de lo que pasa, o habrá hablado con algún colega, con algún familiar, digamos, sabe lo que pasa en la provincia del Chaco. Estamos muy lejos, como país ni le pregunto, pero digamos, llevándolo a su provincia, la situación, debe ser muy difícil poder aplicar este método, ¿no? Es una pregunta importantísima la que haces. De la forma en que se ejercen las políticas hoy, es imposible aplicar el método de Suecia. Porque los recursos se abarcan a otras cosas que no sean la salud, aún con una pandemia. No sé si me explico. Entonces, mientras que los recursos vayan a cosas que no sean la salud, es obvio que no vas a poder tener el método sueco. Pero si quieres el éxito, tendrías que empezar por tener profesionales de jerarquía internacional dando recomendaciones y tomando decisiones. Y una vez que tenés esos profesionales de jerarquía internacional a tu lado tomando las decisiones, empezar invirtiendo correctamente, ¿no? Para poner un ejemplo básico, ¿por qué no bajar el sueldo de los políticos que ganan mucho dinero a su 50% y pagarle a los médicos en este tiempo de pandemia, que es el momento en que más los necesitamos? Al personal de salud lo necesitamos ya.
Entonces, hoy no es tiempo de que los políticos ganen mucho dinero, hoy es tiempo de que ese dinero vayan a los hospitales y al personal de salud. No sé si me explico. Sí. Doctor, Sí, sí. Por supuesto están llegando un montón de mensajes al WhatsApp de la radio, la, Es que Facu, la interacción esto también se lo traslado al doctor Duré, que está en Estocolmo. Sí. Es una nota para sacar conclusiones, no es una nota para tener una determinación de lo que está bien y de lo que está mal. Claro. ¿Sí? Yo creo que con lo que nos está contando el doctor, digamos, es para que nosotros saquemos conclusiones y veamos lo mal que estamos, iba a decir, pero veamos la situación que nos pasa. ¿Qué decías de la gente, Facu, para el doctor? Porque recién charlábamos el tema del nivel de ingresos, del salario del sector de los médicos y de las personas que están prácticamente en la trinchera, en la batalla de esta pandemia. Y dice, hola muchachos, esto es simplemente un caso, es un ejemplo de muchas de las voces que se manifiestan. Mi señora es médica, trabaja en un hospital y acá en Argentina tenés que buscar bajo tierra para que alguien te haga o cubra una guardia. Y no hay nadie porque pagan 2 mangos, 2 pesos, muy poco dinero. En Suecia te pagan 4 veces más. Qué lejos que estamos. Mi señora médica es una vergüenza lo que gana siendo uno de los pilares de la sociedad junto con la salud, la educación, por supuesto la seguridad. Es cierto, ¿no? Empezar a poner contrapuntos entre Suecia y Argentina me parece que no es el objetivo, pero también sucede eso, ¿no? Perdón que acote, ¿no?, en ese comentario que usted está realizando. La comparación entre Suecia y Argentina la hicieron los mismos argentinos. Y justamente al realizar la misma comparación desde las personas que toman las decisiones en el país, es que da validez a mis argumentos. Si vas a comparar Argentina con Suecia, comparemos. O sea, Argentina tiene menos muertos que Suecia y la curva de Argentina, de muerte de Argentina aumenta y la curva de Suecia ya está aplanada hace muchísimo tiempo. Argentina destruyó su PBI, Suecia no lo hizo. Suecia, para que los médicos trabajen en los hospitales públicos en este momento de pandemia, incentivó con dinero a sus profesionales. Argentina no lo hizo. Suecia incentivó la producción no con préstamos, sino con depósitos de dinero a los empresarios y le sacó los impuestos. Argentina no lo hizo. Suecia mantuvo los niños en las escuelas y Argentina no los hizo. Entonces hay una diferencia, y la diferencia y justamente aclaro la diferencia porque políticos, personas que se encargan del manejo de la pandemia, se compararon con Suecia, ¿no? Hoy en día es evidente que las políticas que Suecia tuvo con respecto al coronavirus funcionan, y eso es evidente. O si no, ¿por qué no tenemos más muertos? El personal de salud. Facu, chicos, ¿alguna otra consideración por parte del mensajero? Así la gente también participa un poco en esta charla. Yo le quiero agradecer al doctor, llevamos más de 40 minutos de charla, y allá es tarde, doctor, allá ya están llegando a la medianoche, nos pasamos un poquito de la medianoche quizás, ¿no? Sí, son las 23:42. Sí. Estamos ahí, claro, estamos ahí. Facu, ¿algún otro contacto de la gente para decirle al doctor? Bueno, mensajes, Adri, hay muchísimos. La verdad, ha despertado todo esto que está contando el doctor, muchísimos mensajes. A ver, mi señora es médica y la contrataron para una localidad al tiempo que dure la pandemia. El sueldo es de 27.000 pesos. Eso es lo que le pagan un cargo COVID a un médico. A ver, cuántos mensajes, es impresionante. Cero política en este comentario de la comparación. ¿Cuántas villas, asentamientos, miserias y pobrezas hay en Suecia? Pregunta uno. Las comparaciones son asimétricas, sí. Dice otro. Aquí es imposible hacer eso que propone el doctor, no hay educación y los políticos, no se bajan los sueldos.
esta nota es para volver a darnos cuenta que estamos gobernados por mediocres, dice otro. Las conclusiones, a ver, bueno, estoy escuchando atentamente al doctor, es como siempre, se tuvo que manejar el gobierno nacional. Los abrevio un poco para que quede por lo menos la idea. Le pueden preguntar cómo se sostiene a los ancianos o la gente de riesgo. Creo que lo contó el doctor en alguna parte de su relato. ¿Lo quiere repetir, doctor? ¿Cómo se sostiene la gente de riesgo, los ancianos que no salen, no están que están en sus casas? A ver, los ancianos salen. Lo que se les pide es que no estén en contacto con personas enfermas. O sea, si alguien en la casa está enfermo, que no esté en contacto con ese anciano. Pero los ancianos salen a caminar, pero que traten de no estar en contacto con personas enfermas. Y si tienen mucho riesgo, bueno, se les pide que queden en la casa. Pero aíslas la población de riesgo y no aíslas la población que puede crear inmunidad, como los chicos y los jóvenes. Bien, Adri, ahí ya estamos con el tema de los mensajes. Perfecto. Doctor, le mandamos un abrazo grande, gracias por su tiempo. No sé si tiene alguna otra reflexión, algo más que por ahí nos haya quedado fuera de esta charla muy grandiosa, y que la verdad que le agradecemos mucho por el tiempo que ha tenido para con nosotros desde la capital de Suecia, ahí en Estocolmo. Sí, bueno, acotar que estoy al servicio y a la disposición, que tengo preparación académica y tengo gente que nos puede ayudar desde aquí, con mucha formación académica también. Aclarar que nunca dije que hay que aplicar las mismas políticas de Suecia, pero que es evidente que las políticas de Argentina hay que corregirlas. Y mandarle y pedirle a la gente que tenga fuerzas y que no tenga miedo. Una cosa es tener respeto y otra cosa es tener miedo. Porque los niños, los jóvenes, la mortalidad es casi inexistente en este virus. Nada más. Y mi mensaje no es obviamente político, sino que me pongo a la disposición del político de turno, ¿no? Todo lo contrario. Gracias, doctor. Un abrazo grande desde Argentina. Un fuerte abrazo. Gracias, Adriel. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Cristian Duré, que es resistenciano, es nacido en la provincia del Chaco, hace más de 8 años que está conviviendo. Él conoció a su esposa, a su mujer actual, en Resistencia, tomó la determinación de irse a vivir a Suecia y nos contó un poco de la metodología sueca, de esta inmunidad colectiva que han tenido desde el principio de la pandemia, de los cuidados, de la política de Estado, de cómo se trabaja, de cómo se enfrenta a un gravísimo problema o a una pandemia tremenda la que estamos sufriendo y la que estamos viviendo. Y bueno, cada uno seguramente sacará sus conclusiones. Fue parte de un poco del objetivo que hemos tenido con esta nota lograda, gracias a Romina, nuestra productora, que se comunicó con él y que además lo vimos, porque fue con imagen también. Gracias, Romy. Nosotros vamos